Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 24 del tema correspondiente a matrices. Bueno, entonces la vez anterior hablamos del rango de una matriz, definimos lo que era el rango de una matriz y probamos que cuando dos matrices son equivalentes tienen el mismo rango. Bueno, ahora vamos a ver otra definición. La siguiente definición, que es la número 9, que dice que una matriz, vamos a decir que una matriz es escalonada si la primera entrada distinta de 0 en cada renglón está más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. No, acuérdense que estamos hablando en términos de renglones, que aun cuando muchos de estos resultados son válidos también para columna, nosotros estamos fijándonos en el caso de los renglones. Bueno, entonces esto es la definición de matriz escalonada. Recuerden que teníamos ya varios tipos de matrices, vimos cuáles eran las matrices cuadradas, las triangulares. Esto es para una matriz en general, o sea, una matriz de M por N, de M renglones y N columnas, no importa si son iguales o no, se vale esta definición. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces las matrices no necesariamente se van a ver evidentemente con forma de escalerita, ¿no? Los ceros con forma de escalerita. Al final de cuentas esa es la idea. La idea es que se van a ver así, como con forma de escalerita, por eso se llama una matriz escalonada, pero no siempre va a ser obvio. Entonces piensen que tenemos una matriz, por ejemplo, lo que sí estamos manejando ahorita son que las entradas sean números reales, ¿no? Estamos pensando solamente en números reales como entrada, que pongan una matriz que tiene en su primera entrada a 1, en la segunda 3, en la tercera pi, en la cuarta tiende a 4, ¿no? Y tiene, ¿qué será? 0 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la tercera y 1 en la cuarta entrada, en la segunda fila. Esta matriz, pues así como se ve, digo, sí le ve uno la forma como de escalerita, pero no es necesario que solamente, o sea, lo que nos dice la definición no es que tiene que estar la primera entrada distinta de 0, ¿no? Más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Lo que nos dice es que si la primera entrada de esta es distinta de 0, entonces tiene la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior tiene que estar más, bueno, en este caso tiene que estar más a la izquierda, ¿no? La del renglón anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera entrada de la segunda fila distinta de 0 es 1. La primera entrada distinta de 0 es 1 y tenemos que la primera distinta de 0, en ese caso, pues también sería 1 en el primer renglón y tiene la propiedad de que esta está más a la derecha de esa, ¿no? Si esta matriz tuviera solamente ceros, o sea, si fuera igual, pero digamos que en lugar de tener 1 tuviera 0, pues entonces no se satisface el antecedente, ¿no? Lo que dice es la primera entrada distinta de 0, sí, la primera entrada distinta de 0 está más a la derecha, entonces aquí no hay primera entrada distinta de 0, entonces pues en particular no hay quien satisfaga la condición de estar más a la derecha que la primera distinta de 0 del renglón anterior. Entonces ese también sería un caso de una matriz escalonada. O una matriz, digamos, que tuviera en la primera 9, 4, 0, ¿no? Y luego tuviera
a 0, 1, 0, pues lo mismo, estamos en el mismo caso, no nos dice que todas tengan que ser 0 o que algunas tengan que ser 0, la única condición que nos pide es fíjate quién es la primera entrada distinta de 0 de cada renglón y esa tiene que estar más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Entonces, para el primer renglón, pues el criterio no importa, porque no hay tal cosa como el renglón anterior. Entonces, para el primer renglón no importa. Para el segundo renglón, por ejemplo, en este caso, la primera entrada distinta de 0 es 1. Entonces, lo único que nos tenemos que preguntar, más allá de qué es lo que hay en los demás espacios, en las demás entradas, es si ese que resulta ser la primera entrada distinta de 0 del renglón está más a la derecha que la primera distinta de 0 del renglón anterior, ¿no? Que en este caso es 9. Y sí, sí se satisface, entonces esta también sería una matriz escalonada. Y con frecuencia, las matrices escalonadas se van a ver, pues sí, como escaleritas, ¿no? Pero lo que realmente nos importa, pues es que se cumpla la definición. Entonces, nosotros lo que estamos pensando, pues son en cosas de este estilo, ¿no? Esta, digamos que sería una matriz escalonada y aquí puede o no tener puros ceros, no importa, ¿no? El mismo caso que les decía de acá arriba, si todos son cero, pues no hay tal cosa como la primera entrada del renglón distinta de 0, entonces no tiene sentido la comparación, entonces esto sí se vale, o si esa estuviera en el segundo, ¿no? Todas esas serían 0 y en particular se cumple, pero por ejemplo, fíjense que si todas estas fueran 0, o sea, si en lugar de tener aquí, pongan ustedes que acá tenemos 0, 0, y acá tenemos 1, 2, ¿no? En este caso, esta matriz no sería escalonada. Y no sería escalonada, bueno, primero con respecto a no tiene la propiedad, ¿verdad? Porque la primera distinta de 0 es 1, y lo que queremos es que esta esté más a la derecha de la primera distinta de 0 del renglón anterior. Pero la primera distinta de 0 del renglón anterior no está en esa posición, o sea, no está más a la izquierda, esta es la que está más a la derecha, entonces esto no se cumple. De todas maneras, si tuviéramos un caso así, digamos solamente esta, ¿no? Y esto está así, tampoco se cumple porque aunque no tenga la primera distinta de 0, o sea, tiene que ver con el condicional, con la forma del condicional, ¿no? Que si bien puede que no se satisfaga el antecedente, el consecuente sí se tiene que satisfacer, entonces en este caso no se cumple la propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos la primera entrada distinta de 0, ok, vamos a hacerlo fila por fila, renglón por renglón. Desde el primero no cuenta porque no hay renglón anterior. El segundo, decíamos, la primera entrada distinta de 0 de cada renglón tiene que estar más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Entonces, en este caso, solamente tenemos 0, todas las entradas son 0. No hay entrada distinta de 0. Entonces, se satisface el condicional por vacuidad, porque no hay tal cosa. Entonces, la cosa en particular satisface porque no hay tal cosa. Pero, como les he dicho en otras ocasiones, por la ausencia de contraejemplos, pero fíjense que en este caso no sigue el mismo razonamiento. Vamos a preguntarnos sobre este renglón. La primera entrada distinta de 0 está más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior, y entonces aquí tengo un 3. Y podría decir, pero por vacuidad no hay primera entrada distinta de 0 en el renglón anterior. No hay tal, pero de nuevo, como por la forma que tiene el condicional, en este caso sí tiene que ocurrir que esta tiene que estar más a la derecha, ¿no? En ese caso no aparece ninguno. Entonces es como si hubiera algún otro, si de haber algún otro que complete que fuera distinto de 0, como todas las primeras 4 entradas son 0, ese estaría más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 de este renglón. Entonces algo como esto no sería una matriz escalonada, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera entrada distinta de 0 no está más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Entonces, bueno, igual y suena confuso en términos de antecedentes, pero pueden visualizarlo y asimilarlo de esa manera, ¿no? Una cosa de este tipo no es escalonada, no se cumple la propiedad. Pero si tenemos a estos ceros al final, digo, eso es formalmente hablando, en realidad para nuestros propósitos no va a importar mucho, porque además acuérdense que cuando tenemos matrices equivalentes, podemos, que una de las operaciones
que preservan que la matriz sea equivalente es el intercambio de renglones. Entonces, si pasara algo así, pues solamente tengo que intercambiarlos y la matriz sigue siendo equivalente y se satisfacen plenamente y de manera clara las condiciones de ser escalonada. Bueno, entonces eso significa que una matriz sea escalonada. Y acuérdense, lo que demostramos la vez pasada es, bueno, primero definimos el rango de una matriz, que es el espacio vectorial generado por sus vectores renglón. Nos tomamos cada uno de estos como vectores, por ejemplo, estos serían vectores de R4, estos serían vectores de R4, estos serían vectores de R3, ¿no? Cada uno de los vectores renglón. Y el rango de la matriz va a ser la dimensión del espacio vectorial generado por esos vectores. Y después lo que demostramos es que las operaciones elementales no alteran el rango de la matriz. O sea que dos matrices equivalentes, como ser equivalente significa que puedes llegar de una a otra vía un número finito de operaciones elementales. Si nos tomamos dos matrices equivalentes, esas tienen el mismo rango, ¿verdad? O sea, la dimensión del espacio vectorial generado por las dos matrices equivalentes, por cada una de ellas, va a ser la misma. Y de hecho nosotros demostramos que no solamente o sea, fue lo que usamos en la demostración, cuando hicimos la prueba, que no solamente la dimensión es la misma, sino que de hecho el espacio vectorial generado por los vectores renglón de una matriz es el mismo que el espacio vectorial generado por los vectores renglón de una matriz equivalente. O sea, una matriz que hemos construido a partir de esa matriz, utilizando solamente un número finito de operaciones elementales. Entonces vamos a poner un lema a partir de esta definición. Tenemos el lema 1 que dice que en una matriz escalonada, donde ya vimos, ¿no?, que escalonada significa esto de acá, que cada uno de las entradas distintas de 0 de cada renglón va a estar más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior. Si en una matriz escalonada, los renglones distintos de 0, o sea, distinto de 0 quiere decir que no todas sus entradas sean 0, distintos de 0 son, déjenme ponerlo en términos de vectores para que tenga sentido la noción, o sea, si son los renglones, pero vamos a ponerlo como vector. Entonces, en una matriz escalonada, los vectores renglón distintos de 0, y ahora sí queda claro, ¿no?, que distinto de 0 significa que no todo el renglón es 0, porque el vector, pues sería el vector 0, ¿no? El vector que tiene solamente 0 en todas las entradas es el vector 0 de cada espacio vectorial. Entonces, un vector que sea distinto de 0 es uno que no tiene 0 en todas las entradas. Entonces, los vectores renglón distintos de 0 son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, si tengo una matriz que tiene esa forma, que cumple esa condición de que para cada renglón su primera entrada distinta de 0 está más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 del renglón anterior, el conjunto de esos vectores, de los vectores resultantes de tomarnos a cada uno de los renglones como un vector, es un conjunto linealmente independiente. O sea, ninguno de los vectores renglón de la matriz va a depender linealmente del resto de los renglones de la matriz, de los vectores renglón de la matriz. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 4. Que este ya no pinta muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a tomarnos primero una matriz escalonada, ¿no? Vamos a tomarnos una matriz que tiene, le vamos a llamar a la matriz que tiene 1 en la primera, 1, 1,
1, 1. ¿Okay? Y luego esa matriz va a tener, como la queremos escalonada, tiene que tener esta propiedad, la propiedad de que cada entrada distinta de 0 de cada renglón tiene que estar más a la derecha que la primera distinta de 0 del renglón anterior. Vamos a tomarnos esta 1, 1, 1, después 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 0. Bueno, a ver, no, déjenme ver que no quedan así. Ahí que sea 0 también. Ahí le da 0, 0, 0, 1. ¿No? Entonces verificamos que esté escalonada. Si está escalonada, digo, aquí la primera distinta de 0 está 2 lugares más a la derecha, pero todo lo que me dice es que tiene que estar más a la derecha, ¿no? No me dice cuántos lugares. Para ser escalonada solamente tiene que cumplir la propiedad de que esté más a la derecha su primera entrada distinta de 0 para cada renglón, para cada vector renglón. Entonces, tenemos, bueno, la primera no cuenta porque no hay anteriores, en la segunda la primera distinta de 0 es esta y si está más a la derecha, en la tercera la primera distinta de 0 es esta entrada y si está más a la derecha que la primera entrada distinta de 0 de la anterior y lo mismo para la última, ¿no? Entonces esa A es una matriz escalonada. Entonces, cuando tenemos esta A, ¿quién es el conjunto de los vectores correspondientes a los renglones de la matriz? Esta es la matriz asociada a un cierto conjunto de vectores, ¿verdad? ¿Y quién es ese cierto conjunto de vectores? Pues ese le hayamos llamado R, ¿no? Porque le hayamos llamado R, el conjunto de los vectores renglón, y C garigoleada al conjunto de los vectores columna. Entonces R, que era el conjunto de los vectores renglón, en este caso, pues sería, ¿quién? El primero sería el vector en R5, que tiene 1 en todas las entradas, entonces este sería el conjunto que tiene al 1,1,1,1,1, ¿no? 5 veces. Después tendría al segundo, que es el 0,1,1,1,1. Después tendría al tercero, que tiene 0 en las 3 primeras entradas y 2 unos en la segunda, y 1 en la cuarta y en la quinta. Y finalmente al que tiene 0 en todas, en las primeras 4, y 1 en la última, ¿no? Acuérdense que tienen que ser distintos de 0 los renglones. Bueno, vamos a ver distintos de 0, ¿no? Porque si lo ven, se ve intuitivamente porque tienen que ser distintos de 0. Tienen que ser distintos de 0 porque si hubiera un renglón que fuera todo 0, acuérdense que todo conjunto que contiene el 0 es linealmente dependiente, porque el 0 siempre se puede escribir como combinación lineal del resto. Entonces tengo este conjunto R, que es el conjunto de los vectores renglón de la matriz A, ¿no? A es la matriz asociada a este conjunto de vectores. Vamos a ponerle R, bien escrita. Entonces tengo ese conjunto y lo que estoy diciendo es que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Cómo vemos que ese conjunto es linealmente independiente? Ya lo hemos hecho muchas veces y se ve más o menos claro, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es la razón de que sea linealmente independiente? Ahorita le pongo la prueba, pero para verlo intuitivamente y escribiéndolo se va a ver muy claro. La razón es la siguiente. Acuérdense que sea linealmente independiente quiere decir, por aquel teorema que probamos cuando estábamos viendo lo de espacios vectoriales, que sea linealmente independiente quiere decir que cuando escribo al vector 0 como combinación lineal de los vectores, en este caso de los vectores renglón, la única forma en la cual esa igualdad es verdadera, en la cual 0 es igual a esa combinación lineal, es que todos los escalares sean necesariamente 0, ¿no? Eso quiere decir ser linealmente independiente, por aquel teorema de caracterización que vimos cuando vimos espacios vectoriales. Entonces, quiere decir que a 0 lo puedo escribir como combinación lineal de esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros estamos tomando estas matrices con números reales. Eso quiere decir que los vectores renglón de la matriz siempre van a estar en Rn, dependiendo de cuántas columnas tiene, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 5 columnas, entonces nuestros vectores renglón están en R5. Se determinado por el tamaño de la matriz. Entonces, ¿qué quiere decir hacer 0? Combinación lineal de eso. Quiere decir que vamos a tener que obtener al vector 0, en este caso de Rn, o sea, el que tiene 0 en cada una de las entradas, como suma de cada uno de los vectores renglón de la matriz multiplicados por un escalar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Acuérdense, el vector 0, por ejemplo, en este caso el vector 0 es el que tiene 5 ceros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este 0 tiene que ser igual a la suma de todas las primeras entradas correspondientes a la primera columna, ¿no? Porque estos son vectores, entonces están así, entonces este 0 tiene que ser lambda más la primera, más lambda 2, más la segunda, por la segunda, más lambda 3 por la tercera primera, ¿no? Por la primera entrada del tercer renglón, más lambda 4 por la primera entrada del cuarto renglón. Entonces, obtener esto va a ser, la única forma de hacerlo es multiplicando un escalar que va a ir sumado por cada uno de estos, pero como todos son 0, por esta propiedad de que el primero distinto de 0 está más a la derecha que el primero distinto de 0 del renglón anterior, entonces la única forma de obtener 0, dado que es el distinto de 0, va a ser multiplicar por 0. Y así, ¿no? Luego voy a tener que tener a esta segunda entrada, o sea, al segundo 0 del vector 0, que estoy escribiendo como combinación lineal, lo voy a tener que tener como suma de las segundas entradas, o sea, como suma de los de aquí abajo. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la primera más la segunda tiene que ser igual a 0 junto con estas de acá, pero no tengo más números. Entonces la única forma de hacerlo 0 va a ser multiplicar por un escalar 0, etc. Y así yéndonos por cada columna. Entonces el hecho de que esta escalona nos va a obligar a que los escalares necesariamente sean 0. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y esta no es la base canónica, porque fíjense que la base canónica de R5 es la base que tiene... Aquí me falta 1 para tener a la base canónica, ¿no? Porque R5 tiene dimensión 5, entonces la base, para que fuera esta la canónica de R5, tendría que tener 5 vectores, pero esta solamente tiene 4, porque aquí ahí tenemos uno que nos faltaría en términos de la base canónica. Entonces, este 0, hacerlo combinación lineal, pues es lambda 1 por el primer vector, que tiene 1 en todas las entradas, más lambda 2 por el segundo. Bueno, no es la canónica, ni siquiera se parece, ¿no? Quería decir la otra, la que tenía 1, que eran prácticamente solamente unos y luego íbamos metiendo ceros. Esta es diferente a esas dos que probamos que eran base. Tiene una diferente organización. Pero entonces este 0 tendría que ser, pero se mantiene el argumento que les decía de la combinación lineal. Si esta fuera la base canónica, ustedes háganlo para la base canónica y van a ver que se ve de manera todavía más clara, todavía más fácil. Porque si esta fuera la base canónica, es claro que lo que tendríamos sería una matriz escalonada, que la matriz asociada a los vectores de la base canónica de R5, en este caso, nos va a quedar escalonada, ¿no? Nos va a quedar, pues este sería 1 y puros ceros, luego 0, 1 y puros ceros, luego 0, 0, 1 y ceros, 0, 0, 0, 1 y 0, ¿no? Y luego puros ceros y 1 al final. Esa sería la base canónica. Evidentemente es escalonada. Y evidentemente va a pasar esto. Pero fíjense que en esta también, por la razón que les decía al principio. Entonces esto va a ser 0, 1, 1, 1, 1, más lambda 3 por el tercer renglón, que es 0, 0, 0, 1, 1, más lambda 4 por 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Esta sería la combinación lineal necesaria para obtener al vector 0. Y entonces si tengo esa combinación lineal, pues ya saben qué hacemos, nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Nuestro sistema de ecuaciones para ver cómo tendrían que ser esos lambda. Entonces, ¿cómo tendrían que ser esos lambda? Bueno, en este caso, pues van a tener que tener la siguiente forma. Estos van a tener que ser, esto es el resultado de, en la primera entrada, 0 tiene que ser igual a lambda 1 más lambda 2 por 0, 0, más lambda 3 por 0, más lambda 4 por 0, que era lo que les decía aquí. O sea, tengo que sacar al 1 de multiplicar por escalares a cada uno de estos ceros, que son los correspondientes a las primeras entradas, y después esa suma me va a tener que dar 0. Entonces esto me va a obligar a hacer al lambda 0, ¿no? Porque hacer esto como la suma sería el resultado. La primera, el primer 0 tiene que ser lambda 1 por 1, lambda 1 por 1, o sea, lambda 1 tiene que ser igual a 0, ¿no? Y para la segunda, para obtener el segundo, eso va a ser lambda 1 por 1 más lambda 2 por 1 más 0 más 0, ¿no? Entonces, lambda 1 por 1 es lambda 1, lambda 2 por 1 es lambda 2, o sea, lambda 1 más lambda 2 tiene que ser igual a 0. Y luego, para la tercera,
tenemos que hacer 0, entonces 0 tiene que ser igual a lambda 1 por 1, lambda 1, más lambda 2 por 1, lambda 2, más lambda 3 por 0, más lambda 4 por 0, esos dos van a ser 0. O sea, otra vez para la tercera entrada tengo lambda 1 más lambda 2. Lambda 1 más lambda 2 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Para la cuarta entrada voy a tener lambda 1 por 1, lambda 1, más lambda 2 por 1, lambda 2, más lambda 3 por 1, lambda 3 y otro 0, ¿no? Entonces eso es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a 0. Y para la cuarta voy a tener lambda 1 por 1 más lambda 2 por 1 más lambda 3 por 1 más lambda 4 por 1. O sea, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. Y eso es lo que les decía ahorita aquí en el argumento inductivo. Cada una de estas se va a ver como solita, como aislada, de tal manera que nos va a forzar a que todas ellas sean 0. Porque dado este sistema de ecuaciones, bueno, lambda 1 es igual a 0 por la primera razón. Esta matriz va a ser escalonada, entonces siempre va a tener en la primera entrada a su primera entrada distinta de 0, y todas las de abajo van a ser 0. Entonces siempre voy a estar en esa situación. O sea, no importa que esto fuera pi o e o cualquier número raro o largo, no importa. De todas maneras, o sea, si eso fuera el caso, ¿no? Aquí tendría esto de acá, pues que tendría que esto sería lambda 1 por e, y esto tiene que ser 0. Entonces lambda 1 tiene que ser 0. No hay como sacar de aquí un inverso negativo para que a la hora de sumarlo me haga 0. Entonces solamente eso me va a forzar a que el primer escalar sea 0, y así recursivamente, ¿no? Me va a forzar a que el segundo sea 0, a que el tercero sea 0, etc. Hasta que el enésimo sea 0. Entonces esto sería, vamos a volver a poner aquí su 1. Entonces esto sería lambda 1 tiene que ser igual a 0. Y si lambda 1 es igual a 0, entonces sustituyendo aquí, tenemos que lambda 2 necesariamente va a ser 0, ¿no? Entonces lambda 2 a fuerza va a ser 0. Lambda 1 y lambda 2 son 0, es igual a 0, de aquí ya no saco nada. Este 0, lambda 3 es igual a 0. Y si lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son 0, pues lambda 4 es 0, ¿verdad? Y esto quiere decir que por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente, ¿no? Los vectores de R, que no son sino los vectores renglón de A, van a ser linealmente independientes, porque su combinación lineal igualada a 0 me obliga, ¿no? Está forzando la situación a que todos los escalares sean 0. Y bueno, y aquí el argumento se ve de manera más o menos clara. Entonces, acuérdense que de acuerdo a nuestro resultado de la vez pasada, bueno, de acuerdo a la definición, el rango de una matriz es la dimensión del espacio vectorial generado por los renglones de esa matriz, ¿no? Nosotros nos estamos tomando los vectores renglón. Entonces, la dimensión de ese espacio, decíamos, bueno, no se altera cuando tenemos matrices equivalentes. Pero ahora tenemos otro resultado. ¿Quién es el rango de esta matriz? Bueno, el rango de esta matriz va a ser la dimensión del espacio vectorial generado por estos. Pero fíjense, ahora ya es muy fácil saber cuál es esa dimensión. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir que la dimensión de un espacio sea n? Quiere decir que tenemos una base, cualquier base, porque todas las bases tienen la misma cardinalidad, que tiene cardinalidad n. Pero esto ya es una base. ¿Por qué? Ya era un conjunto generador, ¿no? O sea, es un conjunto generador del espacio generado por los renglones. Eso es por definición, eso es obvio. Pero además, según este resultado, según el lema 1, este conjunto, el conjunto de la matriz escalonada, es linealmente independiente. Entonces, R es un conjunto que genera a un cierto subespacio. Acuérdense que le habíamos llamado al generado de R, le habíamos llamado WA, ¿no? Que es el subespacio vectorial generado por los vectores renglón de la matriz A. Entonces este genera este subespacio, y la dimensión de este, que va a ser la dimensión de cualquier matriz equivalente, en particular de esta matriz que es asociada, no se altera. Pero de esta, además, en este caso, con los vectores de la matriz escalonada, ya tenemos la independencia lineal. Entonces R es un conjunto linealmente independiente que genera a WA.
Por lo tanto, R es una base para WA, ¿no? Para el generado de los renglones de la matriz. Entonces R es una base, escribí base, es una base para WA. Y entonces si R es una base, pues todo lo que tengo que hacer es contar los elementos de R para sacar la dimensión del espacio WA, o sea, el rango de la matriz, ¿no? Como la cardinalidad de R, que es un conjunto generador linealmente independiente, es igual en este caso a 1, 2, 3, 4, entonces la dimensión de WA, que es el generado por los vectores renglón de R, es 4, ¿no? Y entonces el rango de la matriz es 4, ¿sí? Entonces, bueno, la observación de aquí importante es que, ¿qué es lo que derivamos de este resultado? Pues derivamos que después de que vimos que los renglones de una matriz escalonada son linealmente independientes, podemos ponerlo como que el rango, este es el resultado, ¿no? El resultado de todo lo que hemos visto es que el rango de una matriz escalonada es, vamos a ponerle A, el rango de una matriz escalonada A, ¿no? Juntando todo lo que hemos visto hasta ahorita, el rango de una matriz es, ¿quién es el rango de una matriz escalonada A? Acuérdense que podría ocurrir que uno de los vectores renglón fuera todo 0, ¿no? Pero si eso ocurre, si alguno de los vectores renglón es todo igual a 0, entonces ese no puede estar en la base, ese no puede ser parte de la base para el espacio generado, porque si el 0 está, entonces ya no es linealmente independiente el conjunto. Entonces el rango de una matriz escalonada A es el número de renglones distintos de 0. O sea, de vectores renglón distintos del vector 0 o de renglones que no tienen 0 en todas las entradas. En este caso, por ejemplo, ya que tenemos A así, como A está escalonada, solamente tenemos que contar 1, 2, 3, 4. Sabemos que la dimensión de este espacio es, que el rango de la matriz es la dimensión del espacio generado, y además estos son linealmente independientes, entonces estos me van a servir como base, por lo tanto, obtuvimos que el rango de la matriz es 4. Y además tenemos el resultado que dice que las operaciones elementales no alteran el rango de una matriz. O sea que si tenemos una matriz, un conjunto de vectores, y lo que queremos hacer es obtener una base, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Una base del espacio vectorial generado por los vectores renglón de esa matriz, todo lo que tenemos que hacer es llevarla a una matriz equivalente vía las operaciones elementales, a modo de que pueda obtener una matriz escalonada y contar cuántos renglones de esa matriz ya escalonada son distintos de 0. Ese va a ser el rango de la matriz y ese va a ser la dimensión del espacio vectorial. Y eso me va a dar una base para ese espacio vectorial. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo conjuntar todo esto para obtener una base de un cierto espacio vectorial, subespacio vectorial de Rn, en la segunda parte del video.